Hola a todos. ¿Cómo y por qué se divorció gran parte de la prensa de Occidente de los hechos y abrazó la propaganda? ¿De dónde salieron los periodistas radicales de trinchera empeñados en imponer, mediante la censura, la mentira y la cancelación, su revolucionaria verdad? ¿Por qué la gran prensa de Occidente es hoy en día una máquina de agitación y propaganda neomarxista? Veámoslo. Pero antes, si le gustan nuestros contenidos, no olvide darnos like, suscribirse al canal, darle click a la campanita y si le gustan mucho nuestros contenidos, suscribirse a nuestro Patreon aquí abajo para contribuir con que creemos cada vez más y mejor en contenidos. ¿Qué está pasando con la prensa occidental y la desinformación? Veámoslo en el video. Ya teníamos y siempre hemos tenido prensa partidista, canallas como Walter Duranty elevados a sus altares. Se colaba algo de agitación y propaganda enemiga en una prensa sesgada a izquierda. Pero era diferente a lo que vemos hoy en día. Los hechos, mal que bien, cuando no prevalecía la influencia de los Duranty, estaban ahí, presentados con sesgo partidista, sí, pero razonablemente completos. Su análisis daría una u otra orientación teórica y política, pero ahora vemos una gran prensa en guerra con los hechos, en guerra contra la realidad. Negar la realidad, por definición, es locura. ¿De dónde se originó esto? Pues ante todo se originó en los Estados Unidos de América, en la prensa americana, en un conjunto de teorías sobre el periodismo. La más importante de ellas es la del profesor y periodista Jay Rosen. Si Jay Rosen hubiera sido profesor de periodismo en, digamos, el estado de Vermont, quizás no habría sido tan influyente, pero su guerra al dosladismo la adelantó desde la Universidad de Nueva York, a un paso de algunos de los medios más influyentes de los Estados Unidos y del mundo. ¿Qué reclamaba Rosen? A grandes rasgos, que presentar los dos lados mediante hechos hacía un pésimo periodismo. Algo de razón tuvo sobre la banalidad y el espectáculo, que también comentaba, pero poca. Y la poca razón que tenía fue destruida por él y sus discípulos. Rosen es el padre intelectual del actual periodismo militante de ultraizquierda de los Estados Unidos y de todo Occidente. Lo que reclamó no fue realmente que un asunto pudiera tener más de dos lados, o que la verdad de los hechos esté de un lado y no al otro, sino que habría un lado justo y uno injusto, uno bueno y uno malo. Su periodismo ciudadano toma partido, o al menos eso entendieron sus discípulos. Rosen dijo que en su periodismo, finalmente, el periodista es visto como un ciudadano ejemplar que intenta dar algo de dignidad a la vida pública, tratando los asuntos de la democracia como un asunto serio, más que como un juego o un ajetreo. Y agregó que reconocerse unos a otros, los periodistas, que su objetivo no era solo hacer un buen periodismo, sino mejorar la democracia, con el periodismo les pareció un gran avance. Y todo esto suena bastante bien, pero eso de, entre comillas, dar algo de dignidad a la vida pública exige decidir cuál lado es el lado de la dignidad y cuál lado es el lado de la indignidad. Exige elevarse a juez moral supremo de la República y custodio de su pureza. Y si le suena al discurso que justificó a infinidad de tiranos, pues tiene usted toda la razón. Es Robespierre, representante de un puritanismo fanático y del terror revolucionario en nombre de una justicia que no es tal, que es, al final, envidioso resentimiento revanchista sediento de venganza. Es eso, aunque parezca otra cosa y se disfrace con palabras muy bonitas. Un periodismo realmente ciudadano se debe a los hechos, los que nos gustan y los que no. Los presenta enteros hasta donde los conoce antes de analizarlos y opinar. Aunque sea partidario, está obligado a informarse para informar. Implica ver al adversario como es, en los hechos, en ideología, en teoría y en prácticas, y no como lo imagina al entregarse a sus pasiones con dogmático fanatismo. Pero lo de Rosen prevaleció en una academia signada por la hegemonía cultural neomarxista, paradójicamente convencida de la necesidad de destruir a los Estados Unidos. Estamos hablando de un periodismo marcusiano. Hace años, por cada profesor de universidad conservadora en los Estados Unidos de América, había 2 o 3 de izquierda progresista. Hoy es 1 a 30, 1 a 60 en algunas de las principales universidades o más. Y esto es la hegemonía cultural neomarxista. La ultraizquierda puede estar dentro de tal abrumadora mayoría progresista y guiarla como un niño conduce a un buey tomado por un anillo de su nariz, porque tiene casi un siglo de teoría y experiencia. Está entre sus mayores obsesiones dogmáticas y prácticas. Y una vez que lo logran, aplastan toda opinión contraria. Antes era exterminio moral de los contrarios, hoy es cancelación cultural. Pero es lo mismo, es amedrentamiento, persecución, censura,
y adoctrinamiento que justifican y hacen prácticamente automático el control institucional. Estudiantes adoctrinados gritando en neolengua, académicos comprometidos o atemorizados, universidades que funcionan como soviets postmodernos, con recursos humanos de policía, funcionando de policía política chequista de todo lo políticamente correcto. Ahí se formaron estos periodistas. De Rosen tomaron el periodismo ciudadano con su doble moral socialista a lo Marcuse. Marcuse, sí, Herbert Marcuse, el filósofo neomarxista, para quien la libertad de expresión va hacia el lado de los buenos. Porque, nos dice Marcuse, que la libertad es liberación, un específico proceso histórico en la teoría y en la práctica. Y si notó que esa liberación, la única libertad que admite es la liberación que Lenin y Stalin aplicaron en Rusia, Mao en la República Popular China, Pol Pot en la República de Kampuchea Democrática, Castro en Cuba, etcétera, pues entendió perfectamente. El asunto es que ahora es un rebranding, es una nueva marca con nueva imagen, pero su objetivo real sigue siendo el totalitarismo socialista. Adoctrinados en Marcuse creen que, y citémoslo, la tolerancia no puede ser indiscriminada e idéntica con respecto a los contenidos de expresión, ni de palabra, ni de hecho. No puede proteger falsas palabras y acciones erróneas que de manera evidente contradicen y frustran las posibilidades de liberación. La distinción entre progreso y regresión puede hacerse racionalmente sobre fundamentos empíricos. Es posible definir la dirección en que la generalidad de las instituciones, orientaciones políticas y opiniones tendrían que cambiar. La supresión de lo regresivo es un requisito previo para el fortalecimiento de lo progresivo. La tolerancia liberadora significaría intolerancia hacia los movimientos de la derecha y tolerancia hacia los movimientos de la izquierda. Y se extendería a la fase de acción, lo mismo que de discusión y propaganda, de acción como de palabra. Bien, mezcle usted eso con la teoría de Rosen y tendrá al periodismo que prevalece hoy en el mundo. De ese caldero de brujos salió el brebaje que bebió el fanático periodismo de trinchera que domina al grueso de la gran prensa de los Estados Unidos y de todo Occidente. No podría dominarla sin intereses corporativos editoriales alineados y comprometidos, pero lo están. Por eso es que los contratan. Por eso subvencionan esa academia, y no son los únicos, pero son vitales en un complejo entramado de intereses, ideología y manejos oscuros que hoy asedia a la política y la prensa de Occidente, porque su objetivo es sustituir la civilización occidental por otra cosa realmente monstruosa. Y esto, mis queridos amigos, es la explicación de por qué nos desinforma tan sistemáticamente la gran prensa de Occidente hoy en día. Por supuesto, no es toda la prensa, no son todos los periodistas de los grandes medios, pero el sesgo es abrumador, ¿sí? Y la resistencia proviene de esos buenos periodistas que todavía existen, esos pocos medios tradicionales que todavía mantienen un cierto grado importante de independencia y de el surgimiento de infinidad de nuevas formas de comunicación y de periodismo, esta vez sí realmente ciudadano, no bajo la línea de Rosen, pero curiosamente en formas que él también adelantó. No olvide darnos like. Si llegó hasta aquí, suscríbase al canal. Y si quiere que logremos producir cada vez más y mejores contenidos, considere la posibilidad de suscribirse a nuestro Patreon desde $3 mensuales. Nos estamos viendo en el próximo video.